Buenos días. El tema que hoy le voy a hablar es la investigación narrativa. Entonces iniciaré como primera medida eh, dando la definición que es la investigación narrativa. Entonces la investigación narrativa es el estudio de experiencia como un relato eh, en torno a la forma de pensar sobre una experiencia de una persona. Entonces, la investigación narrativa es como una metodología que implica una visión y un fenómeno. Y teniendo en cuenta, pues, el autor Gladinis y Pusser y Orr de 2007, pues, dice que la investigación es un proceso dinámico y de indagación como basado en una serie de asociaciones epistemológica y ontológica que se pone en juego desde los primeros pasos de la concepción y el diseño de la investigación hasta la manera en que se procese y se analizan los resultados. También dice que nosotros como seres humanos por naturaleza somos seres narrativos, que queremos eh, narrar nuestra vida, puede ser nuestra vida individual o social. También puede decir que el ser humano pues es un animal que cuenta historia, en gran medida proviene del mundo social y cultural. Ahora les voy a hablar sobre la historia de la investigación. Y dice que durante la primera década del milenio ha ido adquiriendo pues gran precisión. Una de estas antecedentes lo constituye la fundación en el año 1986, donde un grupo de académicas interdisciplinarios dominado de Personal Natives Group que en el año 1989 lanzó su primer libro, las editoriales de lo que luego se convertiría en una serie señalada pues, posteriormente que desde los primeros años de la década del año 1990 surgió claro esfuerzo por elaborar y apoyar la publicación de contribuciones académicas y se aproxima a la vida humana desde una perspectiva narrativa. Entonces, a partir de aquí, pues ya se le da pues un nuevo inicio a la investigación eh, narrativa que empezó a aparecer este término y algunas publicaciones en el mundo. Eh, anglosajón, pues, pues de la primera década pues de este milenio nos ha dado pues una definición única cómo entender pues la investigación narrativa y cómo la practica y ofrece visiones. Eh, pues sin embargo, pues estos elementos se caracterizó en torno a la cual hay una concepción que la investigación narrativa tiene como un eje de un análisis a la experiencia humana. Más específicamente a la investigación narrativa está dirigido al entendimiento y al ser sentido de la experiencia. Bueno, de esta manera pues implica algunos impulsos de este tipo de las generaciones de conocimiento que nos ofrece. Bueno, entonces en el siguiente pues le explicaría pues que los argumentos pues para esto se desarrolló como el uso de la investigación narrativa pues provienen de una óptica de una experiencia humana en la que los seres humanos individuales o sociales pues que llevan una vida que puede ser historia. Entonces las personas dan forma a su vida cotidiana por medio de un relato. Sobre aquí pues ellos de una u otra forma y nos da pues esta interpretación, sus pasos y funciones de esta historia o relato. Bueno, entonces actualmente pues el relato en el lenguaje actual es una puerta de entrada a través de la cual es un
una persona se introduce en el mundo por medio de la cual él nos cuenta su experiencia en el mundo y se interpreta y se transforma en una persona significativa. Y a partir de aquí pues se le da una vista y de esta manera pues nacería como la narrativa, como es un fenómeno en la cual pues se estudia esta investigación. Entonces la investigación es un estudio de experiencia como un relato. Entonces acá pues se le da en la actualidad pues este significa que la investigación narrativa es como una metodología que implica una visión de un fenómeno. Entonces actualmente pues ya se conoce de esta manera. Ahora voy a hablarles sobre el giro de la investigación cualitativa. El giro, giro narrativo de la investigación cualitativa, posibilidades y problemas. Entonces, de los primeros inicios, la narración, pues se le da un análisis narrativo, retomando y interpretando pues la Biblia y otros textos sagrados, y así pues darle un giro narrativo dentro de las ciencias sociales, teniendo en cuenta la actualidad y las coyunturas de la posmodernidad y pues teniendo en cuenta pues sus primeros estímulos. En concreto pues se destacamos como una transformación social y cultural que está afectando pues a multitudes y el orden de la vida personal, incluyendo de manera a entender el mundo y los conocimientos de esta misma. Entonces, pues, a partir de esos textos y desde la Biblia y textos sagrados, pues se le dan, pues, cómo entender estos acontecimientos del ser humano a través de estos textos y haciéndole, pues, un análisis. Luego, pues, se le dan unos valores y la forma de los conocimientos estructurales y universales para establecer sobre esta modalidad. Luego, pues, se formarán estos conocimientos estructurales y particular, y luego se seguiría como una inestabilidad para darle una multiplicidad a esta situación que se presenta. Y teniendo en cuenta, pues, nuestro futuro. Luego, teniéndolo en cuenta como el sujeto y las personas y que van sometidas a esto que se le hicieron análisis, a estos textos sagrados, teniendo en cuenta pues las situaciones que relaciona a esto que se le ha hecho análisis, teniendo en cuenta pues las subjetividades y identidad de la persona social en un mundo agobiado, que debería tener una subjetividad y una atención de todo. Bueno, entonces estos autores pues muchas veces pues se quieren darle a estos problemas que emergen y aproxima cada año, que tiene que ver con la identidad y la subjetividad y las emociones y aspectos clave de nuestra naturaleza humana. Entonces, previamente, pues esta investigación narrativa, por lo que posee es una gran potencialidad para explorar estos problemas de la posmodernidad. Y también, pues, en estos estudios se señala como la vida de la gente y se convierte como el área sustantiva para que este análisis de experiencia de vida y la identidad sea conectada en grupo social y así entender pues estas situaciones y acontecimientos que pues hoy en día pues ocurren. Entonces, teniendo en cuenta, pues la narrativa también nos proporciona una estructura de nuestro sentido del yo y nuestra entidad, pues a través de estos relatos de la vida, entonces creamos una identidad narrativa a través de cualquier análisis que nosotros hagamos,
Pues entonces, por ejemplo, acá pues se le hizo un análisis desde los textos sagrados, teniendo en cuenta pues las posibilidades y los problemas desde la posmodernidad y actualmente, teniendo en cuenta pues lo que nos dice cada texto. Ahora vamos a hablar sobre la narrativa, el análisis de la narrativa, análisis narrativo, lo que y los cómo. Entonces, en primera medida, pues, de hablar algunas principales preocupaciones de aquellas personas que viven la investigación con una narrativa que se refiere a una forma de análisis. Entonces, algunos de los autores dicen que es la que se ocupa en diferentes tipos de análisis narrativo, pues propiamente dicho como tradicionalmente cualitativo. Entonces, este caso, pues el autor Bolívar 2002, pues él nos dice que está reconocido como una forma utilizada y transformada de narrativas y que construye una forma relativa y que a través de ella nos genera conocimiento a la sociedad y así pues se considera como diferentes o varias sustancialmente al modo de proceder y de manera representativa de los datos y los informes de esta investigación. Bueno, entonces de otra forma pues también se denominaría como el análisis paradigmático, que se procede por categorizar la tipología y busca pues temas comunes de la historia o relatos y teniendo en cuenta pues la intención y llegar a determinadas generalizaciones. Y segunda medida serían los procesos que buscan aspectos singulares singulares de cada relato para llegar a elaborar una nueva narrativa y así tomar pues un significado a partir de los datos o informaciones que se han obtenido durante pues la recolección desde un inicio de la investigación. Eh, también pues también existen investigaciones que se preocupan por los elementos sustantivos del relato y que se organiza los contenidos como la trama de los personajes. Es decir, que esta se ocupa de la historia y en cambio otras investigaciones trabajan alrededor del cómo de la historia. Es decir, que la manera que construye este relato o realidad social precisamente es como dos grupos de interés alrededor de lo que el qué y lo que el cómo de esta historia nos serviría para mostrar varias formas de análisis narrativo, disponiendo como la comunidad y las ciencias sociales que, por ejemplo, se utilizaría en el campo de la educación física y el deporte. Entonces, teniendo en cuenta estas dos, entonces se hace un análisis a través de los relatos y se organizan estos elementos. Y así pues se le da como ese resultado, ese análisis. Ahora les hablaré sobre el formato de análisis sobre el qué. Entonces, sobre el análisis de análisis sobre el qué, pues este distingue forma de análisis sobre lo que se encuentra la historia o relato que distingue y posee fases de un contenido y que pone como una estructura. Este análisis de contenido tiene una estructura de dos formas, de análisis narrativo. Bueno, que se comparte como otra tradicionalmente cualitativa, tanto esta versión más al análisis o parcial, como lo glaviza o la holística, que pasamos a comentar más el detalle con algunos de ejemplos, pues teniendo en cuenta el análisis paradigmático de contenido. Entonces, el análisis paradigmático de contenido, pues
es un análisis que examina simultáneamente diferentes temas que existen entre diferentes relatos. Entonces, principalmente que potencializa desde forma análisis residentes en su capacidad para desarrollar un conocimiento general del tema y luego pues centrarse y constituirse en un contenido de esta historia o objetivo de estudio. Bueno, entonces el proceso de análisis consiste en teniendo en cuenta pues el autor Levi Leibniz del año 1998 se divide en textos pequeños y unidades de contenido que se someten a un tratamiento narrativo o descriptivo. Bueno, también dice que existen muchas variables en este tipo de análisis, dependiendo también el objetivo de estudio y material narrativo que se quiera hacer. Ahora vamos sobre el formato de análisis del cómo. Entonces, para el formato de análisis del cómo, pues se construye principalmente en el análisis narrativo, se centra es lo cómo, el del relato. Entonces, el análisis convencional del análisis del discurso. Entonces, este análisis convencional, el cómo, el estudio es una conversación e interacción grabada que ocurre de una manera natural y que esta sirve principalmente para descubrir cómo los participantes comprenden y responden cada uno de los temas en el cual pues el entrevistador le está haciendo a la entrevistada. Entonces se centra en cómo generar las situaciones e interacciones. Este análisis conversación aborda, por lo tanto, la organización y estructura organizada de secuencia. La conversación a partir de material interaccional que ocurre de manera natural. De este modo, pues, podrá extraer patrones que establecen esta organización y muestra al participante una contextualización de manera conversación y esta refleja una postura circunstancial de esta producción. Bueno, entonces este análisis debe tener cuenta pues que se centra en las actividades que ocurren durante la conversación y también pues tener en cuenta pues los distintos temas recolectados y también tener en cuenta pues, los temas como la clase social, la étnica, el género, también el participante en su contexto cultural y lo que tiene lugar pues esta conversación es pues centrarse en cada tema que se tocó y pues de a partir de aquí pues se le da una importancia a ambos contextos y así pues se le hace un análisis de esta conversación. Por ejemplo, un hombre deportista y una mujer deportista de discapacitada, pues lo que construye esta identidad deportiva está pues entonces se habla de la discapacidad que debería ser considerado o en este discurso, tanto si surge explícitamente como si no en el discurso del participante. Entonces acá pues tenemos dos participantes pues diferentes, teniendo el género. Entonces, em, por ejemplo, el hombre, que sería un deportista normal y una mujer discapacitada. Entonces, teniendo en cuenta estos dos datos, entonces se toma en cuenta el contexto de estos dos y se analiza pues cómo nos relata la historia a través de una grabación.
de esta conversación. Ahora pues le voy a hablar las características de la investigación narrativa. Entonces, la característica de la investigación desde la perspectiva constructivista. Bueno, entonces, ¿qué nos dicen? Entonces, a partir de esta investigación narrativa, dice que ofrece un listado y siempre orienta provisiones y series de elementos que construye y concreta más lo que entiende por esta investigación. Pues precisamente esto se caracteriza por supuesto y autoepistemológicos relativos y se enfatiza en sus explicaciones en el campo de la psicología. Entonces, una de las primeras características que posee esta constitución, entonces sería entonces, en primera medida, pues la narrativa posee una mención como ella se constituye y lo significa básico para un ser humano. En tanto, por ser persona implica el crear y vivir en el mundo lleno de significado. Entonces, esto es así porque como comenta el autor Böhmer y Hart de 2021, que vivir es dar un significado a tu vida y en realidad un proceso de la construcción de ese significado verdadero centro de una experiencia vital. Entonces, a través de nuestra experiencia de vida, pues le damos un significado a nuestra vida a través de nuestra realidad. También se señala como un estudio y comportamiento humano que se explora a través de este significado o a través de esta experiencia que las personas obtenemos a lo largo de nuestra vida. La importancia se centra es comprender ese significado de esa experiencia humana en la que a medida la persona se vincula en esta acción y le damos un significado. Bueno, entonces, sin embargo, desde ese punto narrativo, el significado no equivale a esa posición de información o definición conceptual, sino que más bien se asocia a un continuo proceso interpretativo. Entonces, ese significado es una invitación a buscar una solución de problemas. Y así, a través de esto, pues se hablará sobre un significado o suponemos hablar sobre, por ejemplo, de alguien que conduce una carretera. Entonces, sobre ese destino, nos habla con cómo transcurre esta historia. Con otras palabras, pues se constituye ese sentido o proceso de significado que ese hecho o ese objeto puede adquirir ese significado y distinción o función narrativa que le da este sentido. Entonces, por ejemplo, si se habla de un conductor que nos cuenta su experiencia de vida, entonces se le da un significado a esta narración. Entonces, esa sería la primera característica. Una segunda característica hace referencia a la narrativa que se adquiere en relación con los otros. Entonces, el ser humano en condiciones inherentes, mantenerse, interaccionarse y permanecer con otro, puede ser autosuficiente y está también aislado, sino que se asocia a mente y también se interpreta. De ahí la narrativa le da un significado y así se genera la adquisición de una relación con los demás. También se dice que la investigación narrativa también se da como diferentes perspectivas de estudios precisamente en la fase en las relaciones sociales.
a medida que el significado se ha relevar y se hace intangible en relaciones sociales. Es decir, que la narrativa no está conceptuada como un guión cognitivo o alojado en apropiación de un individuo, sino que le da un significado y se considera como una propiedad pertinente a la mente de esa persona. Bueno, sencillamente lo que se hace es llegar a las demás, además a través de esta narración, cómo las personas se relacionan con la sociedad y a través de eso pues nos da un significado. Ese significado pues se da de manera concreta con otros, ya sea con eh, puede ser real o, o imaginario. Mm, Bueno, entonces esa narrativa pues crea también y genera y obtiene significado en el interior de la persona, pues por decirlo, que si la relación que se establece entre las demás, entonces se le da como ese significado de cómo se relacionan, eh, cómo ha sido esa experiencia a través de esta narración, pues se le da un significado de cómo la persona se relaciona con los demás. Una tercera característica de la narración es el carácter personal. Entonces, las personas individuales contienen una circunstancia emocional, también sentimental, motivación y particular. Estas dimensiones individuales afectan conceptos autorios según el individuo que tiene determinado grado de libertad para construir cada relato tiene en cuenta. Entonces, esto nos dice el autor Herman del año 1999 que a pesar que la narrativa no son enteramente personales, no brotan de la mente del individuo solamente, no solo naturales, ni puede construirse enteramente en voluntad. No toda narrativa puede ser contada a todo el mundo, ni tampoco puede ser contada siempre de la misma manera. Entonces las personas eh, eh, también puede ser una audiencia en la que va dirigida una historia, así como lugar, un tiempo, lo que escuche influye y lo que dice, y cómo lo dice. Bueno, esta historia no son un producto exclusivo de una narración, sino que el receptor de esta historia de alguna forma se convierte en un coautor. En este sentido, la investigación no se centra en descubrir narrativamente, sino que participa activamente en su creación. Entonces, quien hace esta narración no solamente es solamente el que está contando, sino que también el que está haciendo, quien está haciendo también se involucra con, con, con esta, con esta investigación en la cual se ha narrado. Una cuarta característica eh, de, de esta sería cómo las personas se construyen su identidad mediante la narrativa. Entonces se refiere el yo como identidad. Entonces comprende quién soy yo, quién somos. Entonces, teniendo en cuenta el autor Ricoeur del 2006, también podemos decir que el objetivo de la psicología en su inicio como ciencia estudia como los comportamientos humanos, resultando como la prioridad de esta investigación. Entonces, busca cómo las personas hacen esta narrativa, sino que la narrativa hace las personas. Entonces dice que somos como queremos y que otros crean como nosotros mediante la narrativa acerca de nosotros mismos, hace que la persona aparece como un valor de procesos y hacen un acontecimiento
tanto narrativa como de posibilidades de término sociales, dentro de este discurso. Entonces, también sé que es un es un discurso y no hay que conservarlo en lo que no se haga el uso de ella. Entonces, esta narrativa constituye como mi idea como investigación narrativa y pues tiene en cuenta pues lo que creamos de nosotros mismos y a través de un análisis que le hacemos y de esta narrativa. La quinta característica es la perspectiva constructivista, que es la que organiza las experiencias temporales y la desarrolla la experiencia del vivir. Hay diferentes otras expectativas de esta investigación. Presentan atención especial de manera que la experiencia y el tiempo y la relaciones con los sucesos y acontecen. Entonces, este tiempo es una dimensión existencial humana de la que se puede escapar, pero que en este sentido el tiempo es la experiencia temporal de pasado, presente, futuro, que determina ese significado de construir la narrativa, teniendo en cuenta que el ser humano usamos la narrativa para documentarnos al paso del tiempo y también teniendo en cuenta el proceso y el lenguaje para marcar el antes, el ahora y el después del relato de esta historia que necesitamos al principio del desenlace. Entonces, para hacer esto, la construcción de la narrativa, tenemos que tener en cuenta el antes, el ahora, hacer una línea de tiempo de manera cronológica. Entonces, también pues voy a hablar cómo la investigación eh, aplica de la psicología, entonces la aplicación de la psicología de la investigación narrativa. Entonces, cómo aplica la investigación narrativa y se fundamenta. Entonces, la investigación narrativa, entonces se fundamenta a través del, de diferente, como es el campo de la psicología, entonces la representa como una pulsión dramática de los eventos vitales. También pues la experiencia narrada y que nos ayuda a comprender, a entender las intenciones y sorprender coherentemente las experiencias reales. También podemos decir que a pesar de que el narrador se puede lograr una experiencia sea más semejante, entonces la oportunidad para esto es para la ambigüedad y mantener el porqué de esa narrativa. Entonces, esto permite simultáneos y representar y resumir esta experiencia de distintas perspectivas que nosotros recogemos estos datos de una experiencia real. Entonces también debemos entender que es importante entender todos los autores que se vinculan en esta perspectiva narrativa, teniendo en cuenta pues lo que permite al individuo satisfacer esa necesidad de sentido, también dando en cuenta pues la experiencia y que nos han contado cada autor que participó en esta encuesta o en esta investigación, en esta entrevista. Eh, También pues la idea de que una persona se pueda utilizar la narrativa es para organizar y reorganizar su sentir de ser, es decir, que para establecer un continuo desde el significado de la experiencia vivida por ser en el cliente o quien está ahí contando pues esta experiencia. Entonces, una de las funciones sería que pueda construir una narrativa y establecer propósitos y acciones y funciones de la misma y darle una valoración y así permitir un desarrollo de distintas
fácil poder que conlleva mantener una autoestima y un valor propio de quien nos cuenta esta experiencia. Bueno, entonces, en otro, pues, podemos decir que esto, caso de identificar aspectos como autoestima de persona, interacciones, límites, normas, y identificar como las emociones, roles, género, además apoyarlas y ser solidarios también con esa experiencia que nos cuenta. Por ejemplo, si es una historia muy dura, pues tener en cuenta, pues, em, y tener consideraciones con quien nos está contando eh, esta historia. Bueno, es más que todo esto lo que quiere la investigación de la psicología. Entonces, ahora voy a hablar sobre la metodología. Entonces, la metodología en la investigación, entonces, la investigación entonces tenía en cuenta pues en la narrativa pues se ubica en la parte paradigmática cualitativa que se supone pues que se aproxima a la naturaleza para interpretar subjetivamente lo que nos ofrece las posibilidades para investigación del yo como persona en la sociedad y así como también relacionales como las entidades culturales y estructurales que se organizan para este. Entonces también se emplea también como en el contexto educativo, que nos permite investigar, tomar nota y así construir un relato a través de la observación. Entonces, posteriormente, esto pues se relacionan y adoptan pues decisiones que permiten adquirir en el estudio. Entonces, también se puede decir que la investigación también se asocia a la tarea dirigida como empleada como un paradigma cualitativo, que esto significa que la atención indicada de este patrón una ayuda para conocer y entender estos fenómenos sociales en la cual cada evento fue tratado como identidad única y propósito en este contexto particular. En este sentido, pues teníamos en cuenta pues que la metodología implica los dominios y lo mismo y responder por esta realidad objetiva. Digo que no existe verdad absoluta ni ni verdad relativa, sino que verdad diferente de muchos dominios distintos. Entonces, la narrativa es como una metodología de investigación que se propone para dar una postura metodológica y así dar una interacción entre el investigador y el participante. En este caso, pues que juega pues una relación basada en consecuencias de lo mutuo entre la aceptación y la importancia de cada intervención que se hace en cada información. Entonces, la investigación narrativa también constituye como una experiencia humana que permite interpretar y reinterpretar cada mundo o cada persona que nos cuenta pues la historia vivida. Entonces, em, ahora pues les voy a hablar sobre el supuesto ontológico, epistemológico, epistemológico y metodológico. Bueno, acá pues su tarea es dirigida con la cultura e información educativa que nos proporciona como la ontología epistemológica de la metodología. De esta manera, pues sigue los criterios. En esta investigación se sitúa en la búsqueda de tres supuestos enunciados que ayudan a explicar parte de los procesos que han visto y han abocado en la metodología de investigación narrativa, que emplea una relación como la naturaleza y la realidad y, y el supuesto ontológico. También el modelo de relación entre el investigador
y los investigados. Es tener una relación entre los dos y así pues darle una epistemología y así tener como en la investigación narrativa una construcción de teorías y tener una revisión de esta investigación. También dar como modo que pueda obtener conocimiento a dicha realidad supuesta en esta metodología que se hizo en esta investigación. También tenemos en cuenta el supuesto ontológico. Bueno, entonces el supuesto ontológico es un conocimiento narrativo que se basa epistemológicamente en la parte constructivista, interpretativa, que esto adopta una postura intersubjetiva y así permite adaptar y recibir un significado a esta parte social. También se le da un sentido a la narración que tiene una capacidad para eh, retajar esta realidad de esta experiencia de este agente y también puede establecer relaciones entre lo que nos cuenta en su vida de esta persona y lo relevante que ha vivido. Entonces, ¿qué se hace con esto? Entonces, se permite buscar la relevancia o datos importantes de la entrevista y también pues tener en cuenta pues cómo pues en la parte epistemológica nos permite pues dar como esa relación y interpretación de este ejercicio y articular a los saberes y así pues dar una medida a través de la relación entre el sujeto actual como, como facilitador o tutor o maestro de este sujeto eh, que nos, sería nuestro participante en esta investigación. También pues encontramos el supuesto epistemológico. Bueno, entonces este sería el, el significado, que se le da a esta metodología es la parte narrativa que permite hacer una información relevante y darle un significado a la vida del sujeto, en la cual interpreta y comprende las dimensiones sociales, culturales, políticas y en el escenario interviene este actor. Entonces, teniendo en cuenta estos pasos, pues se, se hace esta metodología a esta narración para abordar el saber y la experiencia que genera a través de la práctica y las tareas en la cual pues realiza pues quien nos colabora en esta investigación narrativa. Entonces, y quienes también nos comparte pues estos conocimientos eh, y también teniendo en cuenta pues la realidad y experiencia de este agente que establece una relación y nos cuenta la vida puede ser de otra persona o la vida de la persona en la que realmente ha vivido. Entonces, en la cual pues esta consiste, por ejemplo, yo quiero entrevistar a un profesor y yo quiero que me cuente su experiencia y, y las relaciones que ha tenido con la humanidad, quiero que me cuente su experiencia, los conocimientos que ha adquirido, teniendo en cuenta pues la parte social, cultural y también pues la vida eh, y nos comparta pues sus saberes. De manera,
esta investigación epistemológica remite también a las relaciones de interpretación en el ejercicio articulatorio del saber y también las relaciones entre el sujeto actual que nos, como el facilitador. Y entonces, pues, a partir de aquí, pues, tendríamos el estudio que, que adquirimos de este análisis. También está el supuesto metodológico, que pues este nos permite abordar saber de la experiencia que se genera a través de la práctica. Este puede ser la tarea dirigida al contexto educativo informal que nos da pues una metodología de tipo cualitativo, narrativo, en la cual pues este se interpreta a base de fundamentos y relatos, vivencias que produce por ejemplo un profesor a través de lo que ha vivido y no narre pues cada hecho que ha pasado. Entonces también se da como una orientación natural y pues se da como esa perspectiva en la cual pues nos da esa realidad como ser humano. Y también está como la representación o proceso dirigido hacia el hallazgo de muchas historias a través también como varias personas nos quiera contar pues eh, estos eventos que han vivido a través de estas experiencias. También pues la narrativa también nos permite que los autores eh, contar su propia evidencia, hechos y acciones y también el tipo de información y responder al relato y describir anécdotas y que sí, y parte de ahí consiste como comprender como a la persona desde el sentido de lo que hace. Pues también dice que otra de las tareas que va dirigida también, por ejemplo, a la parte de la educación informal, que sería comprender ese significado de esa historia que nos está contando y darle como esa razón la cual permite que el investigador dirija como esa expectativa y también ese gesto testimonial de esa acción protagonizada de esta investigación que hizo. También, también se, también el individuo o colectivo nos conduce como esos datos variables y su sujeto como esa configuración completa, como ese protagonista que se acerca desde las ciencias sociales y quiere hacer como esa realidad social, demostrarnos pues eh, esa historia y así darla como esa predicción, investigación y se configura como esa profesión de este autor que determina pues ese análisis que se hizo. Entonces, esta investigación también puede ser grupal, que se selecciona intencionalmente como un estudio que responde a la realidad social, también sea como la dinámica y sustancial de un número o hecho de eh, eh, varias diariamente, pues como quienes quiera colaborarnos y contarnos esa historia. También darle como esa posición a ese grupo que participó y darle como un conjunto de autores que quedan conformados de eh, cuatro personas que nos quiera contar de determinada historia y hacerle como ese análisis de experiencia. Entonces también ahora hablaremos sobre las técnicas de instrumento y recolección de información. Bueno, entonces las técnicas de instrumento de información, entonces debemos tener en cuenta que en la investigación narrativa, pues prioritamente se tiene en cuenta el diálogo,
donde el sujeto construya a partir de un juego o intersubjetividad de un discurso comunicativo, donde la primera sesión técnica e instrumento pues para esta información puede variar y también darle como un proceso de diálogo que implica un modo privilegiado para construir un conocimiento. Entonces, en este sentido, pues este criterio de diseño se construye y se emerge en la cual se puede modificar o darle como ese ajuste y dar como un ajuste y permitir que ese proceso de investigación se considere y se permita emplear y combinar en diversos recursos como técnicas de esta fuente de información. Puede ser investigativa, que permite aproximarse e indagar este hecho o situación que ha acontecido en esta historia, en este estudio que se realizó. Otra técnica que se emplea para la recolección de información es la observación participativa. Entonces, también se hace como la entrevista, en donde se profundiza y la intervención de lo que se refiere en la parte quien nos cuenta, que sería un teórico. Bueno, también corresponde la posición en la siguiente, como la parte de observación y participante, como la investigación también se puede realizar de manera periódica o también puede hacer en una parte en- a través de un diálogo. Entonces también como la entrevista entonces se puede hacer, entonces se hace profundidades y también acatar creencias, sentimientos y vivencias que contense en el informante y así hacerle como un proceso de uso a través de una grabación de voz. Luego de estos conocimientos previos, pues al entrevistador se hace una recursión de formulación, como es las preguntas, y luego se hace una reacción de ese ejercicio. Luego se va a través a través del entrevistado se emerge distintas preguntas, luego se permite implementarlas y luego pues se permite avanzar en cada una de ellas. Luego se diseña en la investigación diferentes nudos o temas como preguntas y también pues se selecciona o incluye una combinación, luego se hace un punto de, sa- de práctica donde se implementará esta información en la cual se ha obtenido a lo largo de esta entrevista y se resaltarán estos datos claves para este estudio. Otra intervención que se hace sería la parte argumentativa de los procesos investigativos para ajustar y hacer una teorización mediante un recurso real de un estudio. Entonces, esta revisión de material teórico se hace como biografías generales, especializada, permite también establecer necesidades, articulaciones entre sustentos teóricos que explica empíricamente en una relación de una tarea dirigida a un contexto, por ejemplo, puede ser educativo. Yo busco estas informantes claves, en la cual pues son los que participan en esta investigación. Entonces, eh, para concluir de todo lo que he hecho, bueno, entonces la investigación narrativa lo que quiere es eh, buscar a una persona o una o dos
que nos quiera contar su vida, tanto social, cultural, también conocer su lenguaje, eh, conocer su experiencia y, y convertirla en un relato a través de la investigación narrativa. Entonces, si yo quiero buscar dos informantes claves, ¿yo qué hago? Por ejemplo, puedo buscar dos profesores diferentes. Yo busco con diferentes edades. Yo relaciono esa información y busco como ese analizo. Por ejemplo, analizo cómo ha sido la experiencia de cada uno en su vida y a partir de ahí, pues le doy un resultado. A través de eso, también puedo hacer de, de alguna situación que ha pasado en un lugar. Yo busco informantes claves que sepan de esa información y que sean muy claros y precisos a la hora de contarme ese relato o historia. Entonces, la investigación narrativa lo que quiere es narrarnos un hecho o situación que ha pasado en un determinado lugar. Entonces, esto fue todo lo de mi investigación, de la investigación narrativa. Muchas gracias.